Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast y bienvenidos a este segmento que llamo Hábitos para todos los días. El día de hoy me gustaría que charlemos sobre un hábito muy interesante y es el hábito de ver a la música como una medicina. Así que sería música medicina. Me parece interesante que podamos charlar sobre este tema, ya que, bueno, con los avances de la tecnología actualmente nos vamos a dar cuenta de que la música está en todas partes. En el gimnasio, si vamos a un café, si vamos al bar, o si, no sé, en el auto, en la radio estamos escuchando música o ponemos con nuestro celular. Hoy tenemos los auriculares, así que también llevamos nuestra música a todas partes y muchas veces no tomamos conciencia de cuánto la música influye en nosotros. Sí que sabemos que la música nos hace sentir alegres o nos hace sentir tristes, pero no tomamos conciencia cuán profundo calan los diferentes ritmos en nosotros y cómo esos ritmos influyen en nuestros estados de ánimo. Así que bueno, vamos a charlar un poquito sobre eso y vamos a ver cómo poder utilizar este hábito de una manera saludable para poder crecer en nuestra vida, ¿no? Para poder, como siempre hablamos en desarrollo personal, buscar la superación personal y el desarrollo de nosotros mismos. Entonces, si tomamos conciencia de que la música influye en nosotros y empezamos a investigar y empezamos a hacer como así como una investigación de estos conceptos, uno de los conceptos que nos vamos a encontrar es el de la simática. La simática son estudios que realizaron, bueno, uno de los científicos que habló mucho de la simática, que es un médico ruso creo que se llama Hans Jenny. Él continuó los estudios de otro científico que era Friedrich, creo que se llamaba. Bueno, este Hans Jenny es de más o menos del 1900 y él lo que hacía con el arco de un violín era pasarlo sobre una tabla de metal que tenía como arena esa tabla, y en la medida que pasaba este arco del violín sobre la tabla, la arena tomaba diferentes formas. Entonces, ¿qué quiere decir? En estos estudios lo que nos estaba mostrando este científico era cómo la materia podía ser influenciada por el ritmo. Ahora, hay muchas corrientes filosóficas, como por ejemplo la corriente hermeticista, que habla de que el universo es ritmo, que todo está en movimiento, que todo vibra. Y ahí ya podemos encontrar cómo desde la filosofía, también la ciencia, en este caso como este científico, y también por supuesto otros estudios que si quieren pueden empezar a buscar e investigar, van a poder encontrar cómo el sonido y los ritmos influyen en la materia. Si comprendemos que el sonido y el ritmo influyen en la materia, nos vamos a dar cuenta de por qué la música nos produce todas las emociones que nos producen. Ahora, volviendo a lo que estaba diciendo al principio, si la música influye en nosotros, ¿en qué está influyendo? Bueno, uno de los aspectos interesantes sobre lo que la música influye es sobre los estados de ánimo que tenemos los seres humanos. ¿Qué sería un estado de ánimo? Podemos decir que un estado de ánimo es como una emoción sostenida en el tiempo. Son como las bases sobre las cuales las emociones surgen, ¿sí? Por ejemplo, un estado de ánimo de tristeza es como una tristeza sostenida que llevamos ya tal vez unos cuantos días, semanas o incluso meses, y esa tristeza sostenida es un estado de ánimo, que si bien yo estoy feliz por momentos en mi vida, yo estoy triste, más triste, ¿no? Yo estoy enojado, angustiado, yo estoy como entusiasmado, pero siempre la base va a ser como esa tristeza. Esa tristeza o esa base emocional podemos decir que es ese estado de ánimo. A veces también tenemos estados de ánimos de enojo, que llevamos semanas enojados o llevamos semanas como asustados o con diferentes emociones, que no son emociones transitorias, sino que son estados de ánimo sostenidos. Sobre esos estados de ánimo sostenido, la música que escuchamos tiene mucha influencia, por supuesto también sobre nuestras emociones diarias, pero lo que yo quería enfocarme en este audio es de que podamos tomar conciencia de cómo la música influye en esos estados de ánimo que son como las bases sobre las que se asientan las diferentes emociones. Entonces, si tomamos conciencia, como estaba diciendo antes, de que la música influye en estos estados de ánimo, lo que nos va a tocar primeramente distinguir es cuál es el estado de ánimo que yo estoy teniendo en mi día a día. Reconocer esto a mí me va a permitir reconocer cuál es precisamente la emoción que yo tengo que intervenir. ¿Por qué? Porque muchas veces no tomamos conciencia de cómo los estados de ánimo sostenidos en el tiempo me llevan a tener síntomas cada vez más complejos de resolver. Si yo presto atención a mi estado de ánimo, yo puedo empezar a reconocer en ese estado de ánimo un síntoma de un malestar emocional y empezar a hacer el trabajo de resolver ese malestar emocional.
Pero si yo no tomo conciencia de que eso es un síntoma y que yo tengo que trabajarlo, muchas veces llevamos semanas y meses con estados emocionales, por ejemplo, de tristeza, y en el tiempo eso se puede volver como en una depresión, podemos decir. Cada vez estamos más tristes, más tristes, más tristes, y no tomamos conciencia de que ese estado de ánimo hay que intervenirlo. Algo muy interesante que nos pasa es que si yo tengo un estado de ánimo de tristeza y miro mi lista de reproducción, seguro me voy a dar cuenta de que tengo canciones tristes. Incluso si empiezo a ser un poco más puntilloso, si esas canciones tristes hablan de amor o de roturas románticas, me voy a dar cuenta de que tal vez yo estoy con un estado de ánimo de tristeza porque, bueno, tal vez tuve una rotura con mi pareja hace tal vez algún tiempo y todavía no la supero, o estoy solo y no tengo pareja y me siento mal con eso, no lo he procesado y no puedo vivir mi soledad con liviandad, sino que la vivo con tristeza, o no sé, añoro tener una familia y todavía no la pude formar, entonces estoy como en ese estado de tristeza sostenida en el tiempo, ¿sí? Que es como un estado emocional. Ese es el síntoma que nos toca trabajar. Entonces, cuando reconocemos que ese estado emocional me está hablando de cómo, de algún suceso o algo que a mí me está pasando, también puedo reconocer cómo esa música acompaña ese estado emocional. Es como decir, si yo me encuentro triste, me pongo música triste y es como que la música triste o con letras que hable sobre el mismo tema que a mí me entristece, es como que me siento abrazado por esa otra persona que tal vez está viviendo también una rotura romántica. Entonces, si yo me siento triste por una rotura con mi pareja y escucho canciones de personas que estén cantando precisamente sobre esto, como que me siento abrazado por esa energía o por esa emoción que el intérprete me transmite y yo puedo como procesar ese dolor. Pero lo que no nos damos cuenta es que en realidad no estamos procesando el dolor, sino que simplemente nos está abrazando esa energía y no me está dando una respuesta de qué me pasa, por qué me duele, por qué sigo sosteniendo esta tristeza, por qué no termino con mi duelo. Cuando yo tomo conciencia precisamente de esto, de que esa energía solamente me está abrazando, lo que a mí me va a tocar primeramente es, bueno, desconectarme de esa energía. ¿Por qué? Porque si el estado emocional ya es una emoción que está sostenida en el tiempo que yo tengo que trabajar, y sobre esa emoción yo le pongo una canción que me abraza a esa emoción, y esa emoción se puede sostener durante muchos años y nunca la termino de trabajar. Es como que me siento como cómodo con esa emoción porque empatizo con ese autor, vamos a decir, ¿sí? O con ese intérprete que está reproduciendo cierta música que me hace sentir como abrazado, como que abraza mi emoción y ahí me quedo. Es como si mamá me estuviese abrazando todo el tiempo, pero no me está dando ninguna respuesta, solamente me abraza, me acobija, yo me siento bien porque me está acobijando, pero no resuelvo la cuestión que tengo que resolver. Entonces, uno de los primeros puntos que nos va a tocar trabajar es comprender precisamente esto, comprender que la música que yo escucho muchas veces viene de la mano con el estado emocional que yo tengo. Si yo reconozco que mi estado emocional es un estado emocional que me es muestra de un malestar personal, a mí me va a tocar comprender que esa música yo la tengo que sacar de mi vida al menos un tiempo hasta que yo logre procesar esta emoción. ¿Por qué? Porque si no, como estaba explicando hace un ratito, no le doy foco a ese estado emocional como un malestar, sino que siento que bueno, es algo que ya va a pasar o como que me dejo estar precisamente porque mamá me está abrazando y no salgo a buscar resolver esa cuestión, ¿sí? Este sería uno de los primeros puntos que nos toca comprender. La música que yo escucho generalmente siempre va a estar relacionada con el estado de ánimo que yo tenga. Cuando yo reconozco el estado emocional que yo tengo, lo que a mí me va a tocar hacer es, bueno, empezar a buscar herramientas para resolver ese estado emocional. Y algo muy interesante que podemos hacer es precisamente buscar músicas que estén en armonía con el estado emocional que yo quiero tener, no con el que tengo. Porque el que tengo es del que quiero salir, si yo lo reconozco como un estado emocional negativo para mi vida. Si de ese estado emocional yo quiero salir, necesito buscar músicas que estén en el estado emocional en el que yo quiero estar. Y generalmente eso va a ser como un choque. Me voy a sentir molesto con esa música porque precisamente no va a estar empatizando con mi estado emocional, sino que me va a estar llevando a otro estado emocional, que es al que yo aspiro tener.
Este sería como un primer ejercicio que les propongo a ver si pueden distinguir si el estado emocional que tienen es similar a la lista de reproducción que suelen escuchar. Otro punto interesante a tocar es comprender que no toda música es saludable, no todo ritmo es saludable. De la misma forma que no toda comida es saludable, no toda lectura es saludable, no toda música es saludable. Hay una música que me es nociva y una música que me es enriquecedora. Siempre la música nociva va a ser la música que tenga emociones negativas, emociones de enojo, de ira, de violencia, de miedo. Todas esas canciones a veces de rock pesado, sí, también rock que esté hablando de amor, de roturas de amor, que esté como romantizando la idea del amor, pero de una manera inmadura, que no esté hablando de un amor real, sino que está hablando de un amor inmaduro, de una mirada como vengativa del amor. Hay muchas canciones acá en Argentina de cumbia que precisamente hablan de eso, hablan de, no sé, una mujer que fue como traicionada por su amiga, entonces odia a su amiga y la quiere golpear, hay todas canciones de ese tipo, que seguramente quienes son de mi generación hemos escuchado un montón de este tipo de canciones, y yo me acuerdo cuando estaba en mis 20, en ese momento yo no me percataba de cuánto esa música influía en nuestro estado emocional y también en la forma en la que conceptualizamos la vida social, ¿no? Las relaciones de pareja y las relaciones con mis amistades y demás. Ahora, cuando empezamos a comprender que no solamente el ritmo, sino que la letra también influye en mis conceptos mentales, empiezo a escuchar la letra que yo escucho de las diferentes canciones y empiezo a decir, yo estoy todo el tiempo escuchando canciones de traiciones en el amor, ¿sí? No sé, siempre escucho letras de pérdida de pareja, que siempre la pareja se termina. Y si me pongo a ver mi vida romántica, tal vez me doy cuenta de que todas mis parejas se han terminado de una manera similar a la que escucho en las canciones que a mí me gustan. Bueno, eso podemos decir que es una coincidencia, y también podemos decir que nosotros empatizamos con lo que a nosotros nos pasa. Entonces vamos a buscar autores e intérpretes que estén cantando letras similares a lo que yo vivo. De vuelta, es como que yo estoy buscando ese cobijo de la situación que yo estoy viviendo. Y no pasa nada, a veces sí necesitamos como descargar nuestro enojo y gritar fuerte, y ponemos una canción que me conecta con ese enojo y yo puedo sacar ese enojo. Ahora, otra cosa es quedarme con eso y todo el tiempo utilizar esa canción para yo gritar y sacar todo mi enojo. Ahí no me estoy dando cuenta de que solamente estoy alimentando el síntoma y no lo estoy trabajando. Lo mismo si yo todo el tiempo escucho una canción de tristeza que me hace llorar, y lloro y lloro y lloro, lo que me sucede es que yo no me estoy dando cuenta de que en realidad solamente estoy abrazando el síntoma de tristeza y no estoy haciendo nada para resolverlo. De vuelta, no pasa nada que yo escuche esa canción y me permita llorar, porque muchas veces la música nos sirve como contexto para expresar mis emociones, precisamente porque la música está cargada de emociones del intérprete que está interpretando una melodía y está cantando una letra y nos está transmitiendo una emoción. Y si es una emoción de tristeza, yo voy a poder conectar con esa tristeza y tal vez llorar. No pasa nada si lo hago 1, 2, 3 las veces que lo necesite, pero ya llega un punto de que si yo sigo sosteniendo esa práctica y no tomo conciencia de que solamente estoy alimentando el síntoma y no lo estoy trabajando, me voy a quedar ahí tal vez meses, incluso puedo llegar a tener una depresión sostenida. Entonces, lo que nos toca comprender es que el síntoma hay que trabajarlo, no solamente abrazarnos con esa música y como sentirme en los brazos de mamá y quedarme ahí y ya está. No, sí tengo que consolar mi emoción y permitirme llorar, permitirme como abrazarme, pero también tengo que salir y resolver el proceso que yo estoy viviendo, eso que me causa tristeza, enojo, angustia, dolor, lo que sea que esté atravesando. Sería resolver ese estado emocional, no solamente quedarme ahí. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando de que hay música que es nociva y que hay música que es saludable, nos toca comprender, hay otro punto también interesante acá en cuanto a la música nociva, es que hoy por hoy con toda la tecnología hay música que es como una música que ya ni siquiera está el autor, ni siquiera está el compositor, ni siquiera está el intérprete, sino que se está usando mucho la tecnología para generar ritmos y generar música. Esos ritmos y esa música que se genera con tecnología, lo que va a suceder es como que es una música artificial.
No es una música que viene de un instrumento, que viene de un autor, que viene de un compositor, que viene de un artista, un intérprete, que está interpretando con su maestría en un instrumento una melodía, sino que es una tecnología que está uniendo artificialmente sonidos. Que no pasa nada, siempre va a generar una música tal vez que muy linda, muy armoniosa, pero si nos ponemos a reflexionar y decimos, ¿qué comida vos comerías? ¿Una comida artificial? No sé, supongamos que una lechuga que la podamos hacer artificial, que tenga todo lo que tiene una lechuga plantada en la tierra. ¿Cuál comerías? ¿La que es artificial o la que está en la tierra? Seguramente todos vamos a poder decir que vamos a comer la lechuga que está en la tierra, porque esa lechuga está conectada con la tierra, está sacando los minerales de la tierra, está tomando la energía del sol y está en ese proceso que a mí me nutre, que me va a alimentar. Ahora, la lechuga que es artificial, sí capaz que tiene todos los nutrientes, sí capaz que tiene todas las vitaminas, pero va a ser vitaminas artificiales, no van a venir de la madre naturaleza. Lo mismo sucede con la música y las interpretaciones que todo artista hace. Si ese artista está interpretando las musas, vamos a decir, como se habla en el arte, que está interpretando las musas, que está como inspirado, esa inspiración es como una inspiración divina, es una inspiración que transmite a través de su instrumento. Y esa inspiración precisamente lo que hace a la melodía como sana o que nos sane, o que hace a la melodía que nos impresione o que nos emocione, precisamente porque el autor está en esa emoción, está en esa armonía y la está transmitiendo. Ahora, cuando la música es artificial, no está ese artista, no está esa persona que tiene esa maestría en un instrumento, que puede conectar con las musas, sino que simplemente se está realizando la música de manera artificial. Y esa música de manera artificial no termina de tener toda la, vamos a decir, la potencia armónica o la habilidad de generar en nosotros una armonización interna positiva, sino que más bien lo que nos sucede es que nos desarmoniza o es como una armonía sintética que realmente no nos armoniza emocionalmente a nivel interno. Lo mismo que con esto que hablaba con la lechuga. Sí, tal vez tenés los minerales, pero tu cuerpo no puede hacer la misma química con esas vitaminas sintéticas de la misma manera que la hace con los alimentos que vienen de madre tierra. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros somos seres orgánicos, somos seres que venimos de la tierra y de la tierra tenemos la habilidad para poder nutrirnos y tomar. De la misma forma nos pasa con la música, podemos nutrirnos y tomar todo lo bello de un compositor y de un intérprete y lo podemos tomar cuando esa música es viva, cuando la persona la está viviendo, cuando la está canalizando, vamos a decir, de lo superior. Ahora, cuando esa persona simplemente está utilizando medios tecnológicos, en realidad lo que está haciendo es como una música artificial. Y de vuelta, ahí les toca a cada uno de ustedes reflexionar y decir qué es lo que quieren consumir. Yo por mi parte siempre invito a todos mis consultantes, a todas las personas que me puedan oír, que lo orgánico siempre es lo que nos nutre, lo que nos hace crecer. Y todo lo que es artificial siempre nos termina como en el tiempo deteriorando, porque precisamente nuestro cuerpo no puede absorber de lo artificial lo mismo que absorbe de lo orgánico. Y ahí ya les queda a ustedes, ¿no? Cada quien es libre de poder elegir qué camino seguir en su vida. Este es el camino que yo propongo, lo que yo invito a todos mis consultantes y a todos mis oyentes, que puedan como elegir lo orgánico y precisamente de ahí van a reconocer la diferencia en la nutrición que tenemos. Lo mismo no va a pasar en la música. Ahora, una vez que ya unimos todos estos puntos y podemos decir, la música influye en nosotros, la música influye en la materia, hace como que tiene un resultado en la materia a través de estos estudios, ¿no? Que podemos ver de la simática y los diferentes autores, podemos decir que el sonido influye en la materia, la música influye en nosotros y nos toca como elegir cuál es la música que queremos, o mejor dicho, con qué música nos queremos nutrir. Como estaba diciendo antes, un ejercicio interesante que le propongo es reconocer cuál es el estado de ánimo que tienen. En base a ese estado de ánimo que tienen, elegir cuál es el estado emocional al que aspiran estar y empezar a buscar canciones que estén precisamente ahí, en esos ritmos. No sé, si quieren estar en estados emocionales de armonía y de paz,
y le va a tocar encontrar intérpretes que precisamente estén interpretando ese tipo de música. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la música clásica. Entonces, hay autores como Hauser que tienen como diferentes músicas. Algunas son más clásicas y otras son como más electrónicas o más electropop. Yo siempre elijo las canciones más clásicas y con esas canciones podés ver la maestría que tiene ese intérprete. Si ves cómo él interpreta las canciones, que bueno, él es un chelista, entonces con el cello él interpreta diferentes melodías y tiene una forma muy artística de expresarlo que a mí me resuena y me parece muy agradable. Siempre las que tienen un tono más clásico. Ahora, también tiene todo un conjunto de música que es más como electrónica o más popera, y precisamente esa música yo mucho no la elijo porque como que le pierdo esa maestría que él tiene en las otras músicas, en los otros ritmos. Pero bueno, cada quien puede ir eligiendo, ¿no? A veces escuchar un cello que está tocando música más pop nos empieza a invitar a escuchar al autor y después pasar a temas más clásicos. Es como hacer un paso de la música que estamos acostumbrados, porque estamos como muy acostumbrados a escuchar reggaetón, cumbia y música que es como más ruidosa. Y cuando queremos pasar a música clásica o música de arpa o música de cello, como me gusta a mí, nos es todo un viaje hacerlo. Y a veces nos sirve hacer ese ejercicio de salir no sé, del reggaetón y escuchar a este autor que con el cello toca canciones de reggaetón, pero interpretadas con el cello, y después de esas canciones pasar a canciones como más clásicas o música más instrumental que no tenga tal vez tanta letra. Esa música para mí es la música ideal para esto que estamos trabajando, que es encontrar en la música armonía. Cuando logramos conectar con esa música y logramos empezar a utilizar esa música como background de nuestro día a día, nos vamos a dar cuenta de cómo cambia nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque al yo escuchar esa música yo estoy como evocando ese estado de ánimo que yo quiero. Si yo tengo un estado de ánimo de enojo y pongo este autor, por ejemplo, tocando el cello, una música clásica, me voy a dar cuenta de que yo voy a estar evocando estados de ánimo de paz o de armonía o de tranquilidad. Y eventualmente en el tiempo lo voy a poder empezar a manifestar. Pero para yo poder hacer eso, primeramente tengo que hacer el traspaso. Bueno, primero reconocer cuál es el estado de ánimo que tengo, luego elegir cuál es la música que yo quiero evocar en el estado de ánimo que yo quiero estar y hacer el paso gradual a ese estado de ánimo y por supuesto trabajando precisamente el estado de ánimo. Recuerden que trabajar el estado de ánimo muchas veces nos pide que un acompañamiento, alguna persona, algún terapeuta, coach ontológico o alguien que nos enseñe a ver qué es lo que me sucede que yo estoy como parado en ese estado de ánimo. Entonces, la música es una herramienta, no quiere decir que lo va a resolver todo. Porque si queremos forzarlo sin trabajar el estado de ánimo y solo escuchar la música que yo quiero estar, lo que nos va a pasar es que nos vamos a resistir y eventualmente vamos a volver a caer en la misma música de siempre. ¿Por qué? Porque ese estado de ánimo persiste. Es como si fuese algo pegajoso que no nos deja salir. Ahora, cuando logramos trabajar o resolver qué es lo que me pasa, que yo me sostengo en ese estado de ánimo, el ejercicio de transformar la música que yo escucho me va a servir para yo poder hacer ese traspaso de un estado de ánimo de tristeza, de enojo, de apatía, a un estado de ánimo de armonía, de paz, de congruencia conmigo mismo o con el mundo, o de coherencia o de entusiasmo tal vez con la vida que estoy viviendo. Entonces, ¿cuál sería mi invitación? Bueno, primeramente aprender a reconocer cuáles son los ritmos que yo normalmente escucho y si esos ritmos vamos a decir, tienen un correlato con mi estado emocional. Una vez que yo reconozco eso, empezar a reconocer mi estado emocional y ver si es un estado emocional que quiero sostener o que quiero transformar. Si lo quiero transformar, bueno, un ejercicio interesante va a ser empezar a trabajar ese estado emocional reconociendo que eso es un malestar que yo tengo que transformar y a la par utilizar la música como una herramienta. Saco la música que ya no quiero que siga estando, sería como decir, saco el estado emocional que no quiero que siga estando en mi vida y empiezo a evocar el estado emocional que sí quiero que esté en mi vida. De esa manera
A la par de trabajar el estado emocional, yo voy a estar utilizando la música como una herramienta para hacer ese traspaso del estado emocional que quiero dejar al estado emocional que estoy buscando alcanzar. Por otro lado, también me va a tocar buscar artistas, cada quien tiene su ritmo propio. Entonces, hay muchos artistas que tocan música que es armoniosa y que es como alegre o que nos entusiasma. Otro autor que me gusta, que es el que pongo de base en mis videos, es Malte Martin, que él lo que toca es un tambor, se llama hand drum. Esos tambores son como, sí, es como si fuese un disco en el que golpea arriba y salen diferentes armonías. Esa música me encanta porque el autor la toca con mucha paz interior. Vos escuchás uno de estos videos y te vas a dar cuenta de que el autor está como muy conectado, como muy relajado, expresando su música y eh, es como muy espontánea. No es una música que tenga como, vamos a decir, como una guía musical, que vos estés tocando una melodía, sino que ellos solamente se inspiran y empiezan a hacer sus ritmos. Yo siento que si quieren repetir la canción no la pueden repetir porque la hicieron y después ya no saben cómo la hicieron, porque como que van tocando y se dejan llevar por el ritmo que van escuchando. Ese autor, por ejemplo, o ese tipo de intérpretes, a mí me gustan precisamente porque es una música sin letra y nos permite como conectar y dejarnos llevar por la interpretación que él está haciendo, de lo que él está viviendo, sus emociones y demás. Y a cada canción el autor le pone como un nombre. Entonces también está hablando de qué es lo que él estaba sintiendo cuando interpretaba esa melodía. Ese es otro ejemplo. A cada quien le va a tocar encontrar su propio ritmo, su propia música que le permita evocar los estados emocionales que quieran alcanzar. Por supuesto que, como dije antes, la invitación que yo hago es que sea música en la que el intérprete esté como conectando con la música y que tenga cierta maestría con el instrumento que toca. Y no que sea una música electrónica que no tenga precisamente la conexión de este intérprete con las musas. Por supuesto que hay etapas en la vida. Hay una etapa en la que somos jóvenes y estamos conectados con la música que está de moda, y esa etapa es válida de vivir, poder escuchar la música que está de moda y como sentir todas esas emociones y lo que nos produce y tener ganas de bailar, de saltar, de movernos con los ritmos que están de moda. Pero eso es una etapa. No se trata de quedarnos en esa etapa, sino más bien de vivirla, experimentarla, permitirnos ver lo que esa música nos produce, ver esa faceta de la vida humana, vamos a decir, y también después poder elegir. Llega un punto que cuando pasamos los 30 nos damos cuenta de que quienes estamos en el desarrollo personal, el estar saliendo todos los fines de semana y estar en los boliches nos empieza a parecer ensordecedor, nos molesta tanto ruido y nos damos cuenta de que ya estamos dejando esa etapa atrás. Si nos lo permitimos, nos vamos a dar cuenta de que empiezan a venir etapas diferentes en las que empezamos a encontrar nuestro propio tinte musical, quiénes somos a la hora de escuchar música, qué es lo que nos gusta. Y dejamos las canciones que están de moda y empezamos a elegir lo que nos hace sentir bien, vamos a decir, lo que resuena con nosotros. Entonces, de vuelta, este audio no se trata de que señalar a la música como algo malo o algo bueno, sino más bien de comprender que todos los ritmos están en el mundo y que a nosotros nos toca elegir qué es lo que queremos elegir. Yo siempre invito a elegir lo saludable, lo que nos hace sentir armoniosos. Pero por supuesto que hay etapas en la vida en las que vamos a estar conociendo, experimentando. Y precisamente esa experiencia es necesaria para yo poder discernir. Porque si yo no experimento todos los ritmos, si yo no pruebo todas las comidas, no puedo saber qué es lo que me cae bien y qué es lo que me cae mal, qué es lo que me resuena y me hace sentir alegre y qué es lo que me hace sentir enojado, molesto o que me deja un poco sordo. Lo mismo nos pasa con todas las experiencias de la vida. Yo siempre invito a experimentar, porque precisamente la experiencia es lo que nos permite discernir qué es lo que quiero elegir para mi vida más allá, después de los 30. Antes de los 30 es como mucha experiencia, después de los 30 ya empezamos a elegir nuestro camino. Y es precisamente ahí a donde yo apunto, el poder comprender que hay una etapa de experimentación y hay una etapa de elección. Y en la medida en la que yo elijo, en mi presente, como hablé en el primer video de los hábitos, voy a elegir el futuro al que quiero estar. Entonces, si yo en mi futuro me veo con armonía, paz y tranquilidad,
y tal vez escuchar música de rock and roll pesado y no se condice con eso. Entonces me va a tocar hacer el traspaso con paciencia a músicas que me sean como más armoniosas, que me sean más, que me lleven a los estados emocionales que quiero tener en mi día a día. Así que bueno, eso sería todo por el día de hoy. Comprender entonces que la música nos influye y no solamente los ritmos, sino también las letras, y empezar a observar cuáles son las letras que yo escucho y de esas letras empezar a ver si eso que está cantando ese autor es lo que yo quiero para mi vida. Porque si eso que está cantando ese autor no es lo que yo quiero para mi vida, y yo ya estoy en una etapa, como estaba hablando hace un ratito, en la que yo empiezo a elegir qué quiero para mi vida, y bueno, tal vez me toca empezar a cambiar de autores y empezar a escuchar autores que hablen de la vida que quiero vivir. Y de esa manera yo configuro mi mente y mi inconsciente hacia lo que yo quiero vivir y no hacia lo que no quiero vivir. Así que bueno, espero que les guste este audio, que puedan reflexionar, que se puedan hacer preguntas, cuál es la música que escuchan, de qué manera los influye y cuáles serían los ritmos o los autores que les gustaría evocar en sus vidas. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.